Platicábamos de la importancia de este trabajo conjunto entre los laboratorios y las unidades de vigilancia epidemiológica dentro de los hospitales. Con esta imagen inicio un poco la presentación. Quien no ha pasado por esto dentro de los laboratorios, los diferentes químicos que están aquí acompañándonos, y luego existen o existimos médicos que no conocemos el proceso que se realiza dentro del laboratorio para el procesamiento y el proceso de los aislamientos que enviamos. Llegamos y necesitamos un resultado rápido, no conocemos el proceso y el tiempo que necesitamos para la siembra de estos aislamientos. Entonces, ahí nos llegamos a meter en algunos problemas los médicos al no conocer este proceso. Por eso también la importancia de que nosotros como profesionales en la parte de epidemiología le expliquemos todos estos procesos a la parte médica para así poder tener los resultados en el tiempo que es establecido por los laboratorios. Bueno, iniciamos con esta parte, cómo está el contexto global de las infecciones asociadas a la atención en salud actualmente. Se espera que en el año 2050 estas infecciones van a estar entre los 3 primeros lugares de mortalidad a nivel mundial. Actualmente, 1 de cada 10 pacientes hospitalizados va a desarrollar una infección asociada a la atención en salud. En el 2024, la Organización Mundial de la Salud reportó una tasa 2 o 3 veces mayor en regiones de ingresos medios y bajos, que es el caso de México en específico, comparado con los países desarrollados. Más del 50% de las infecciones podían prevenirse con prácticas que son adecuadas de control de infecciones en los procesos de laboratorios eficaces, es decir, que existiera una comunicación adecuada entre la parte médica y el laboratorio. De igual manera, hay países como el de nosotros que afortunadamente estamos en un crecimiento en la parte de los procesos de los laboratorios, en donde ya existe una comunicación entre los diferentes laboratorios, de tanto los laboratorios locales con los laboratorios estatales, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, como lo vamos a hacer más adelante, que eso hace que estos procesos de detección y que pueda tener una disminución en el riesgo de presentación de brotes. La Organización Mundial de la Salud enfatizó también que esta falta de redes de laboratorio funcionales va a limitar esta vigilancia y la respuesta ante brotes hospitalarios, que es lo que comentaba hace un momento. Existen todavía países en América Latina, sobre todo en América Central, donde no existe esta red de laboratorios que tenemos nosotros en México, o en algunos países también de Europa de primer mundo, donde existe una comunicación muy intensa entre estos laboratorios. Esta implementación o esta comunicación entre los laboratorios va a disminuir las infecciones asociadas o el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud hasta en un 70% en estas instituciones con laboratorios activos. Los laboratorios que tienen análisis de resistencias, pues vamos a poder contener estos brotes en estos laboratorios. Pero ¿cómo estamos en México? En México, las infecciones asociadas en la atención en salud, pues actualmente tenemos un indicador crítico, es un problema de salud pública a nivel nacional. Esta parte es muy interesante, pocas veces se las llegan a presentar a los laboratorios, sobre todo a los laboratorios locales.
Ya estamos nuevamente, perdón. Entonces hablábamos del panorama epidemiológico de las infecciones, cómo estábamos actualmente en México, un problema de salud pública a nivel nacional súper importante. El año pasado se notificaron 71.815 infecciones asociadas a la atención en salud en todas las instituciones, tanto del sector público como del sector privado. Sobre todo las áreas de terapia intensiva, las áreas de urgencias, quirófanos, van a concentrar el grueso de estas infecciones, el 65% de los casos. ¿Por qué? Porque pues, ahí es donde llegan nuestros pacientes críticos. La mayor parte de estas infecciones son infecciones de torrente sanguíneo asociadas a dispositivos, asociadas a catéteres, tanto catéteres urinarios como los catéteres venosos. Esta incidencia promedio nacional nos habla de que de cada 100 pacientes vamos a tener 8 infecciones asociadas a la atención en salud dentro de los hospitales. Esto es un número bastante elevado de nuestros pacientes hospitalizados. Quiere decir que, imagínense, el riesgo que tenemos como pacientes al entrar a una institución de salud, entramos con un diagnóstico y tenemos este riesgo de cada 100 pacientes, pues 8 van a estar con alguna infección que van a adquirir dentro del hospital, pues por diferentes causas, tanto un diagnóstico tardío, hablamos nuevamente, las instituciones que no cuentan con laboratorios dentro del hospital para poder hacer estos diagnósticos, las unidades de microbiología, pues van a detener un poquito el diagnóstico, van a retrasar estos diagnósticos dentro del hospital. ¿Cómo estamos a nivel nacional? Pues primeramente la Ciudad de México en el año 2024 reportó 15.083 infecciones asociadas a la atención en salud. De estas, 9.272 fueron confirmadas por laboratorio, seguida de Jalisco con 6.556, el Estado de México 15.545, Nuevo León 4.575 y Veracruz con 3.812. Lo que llama la atención en este tablero, sobre todo en estos primeros lugares a nivel nacional, es que sí se están realizando estas detecciones o confirmaciones por laboratorio. Son mucho menos las que son confirmadas clínicamente. La parte de la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica nos permite hacer notificación de casos de infecciones asociadas únicamente con el cuadro clínico del paciente, muchas veces sin la identificación del laboratorio de microbiología, que la realidad es que necesitaríamos tener esta confirmación en el 100% de los pacientes, pues sobre todo para la identificación de los microorganismos. Seguimos con el 2024, las infecciones notificadas por esta red hospitalaria por sexo, tenemos un número mayor, sobre todo en el sexo masculino. Este dato es súper importante, como el año pasado el 42% de los aislamientos registrados en este sistema de la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica presentaron resistencia a los antimicrobianos de primera línea y como el 11% fueron multiresistentes, que fueron confirmados ya posteriormente por el Instituto Nacional de Referencia. Es un porcentaje bastante alto, 11% de los resultados multiresistentes. En esta diapo no tengo el dato, pero también de este 11%, 5% panresistentes. Tenemos microorganismos emergentes, como lo podemos ver en la gráfica que tenemos a un lado. Los principales aislamientos de infecciones en el 2025, pues ya nuestro viejo conocido, la Escherichia coli, seguido de Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, los tres primeros que llevan aquí el premio. Pero tenemos este dato que es súper importante. Acinetobacter baumani estaba 3 peldaños arriba en el 2023. Entonces, Acinetobacter baumani complex está tomando una importancia dentro de los hospitales que nos está preocupando a los epidemiólogos cómo se están comportando las infecciones por Acinetobacter. Cada vez son más los pacientes que tenemos con Acinetobacter baumani panresistentes, son de muy difícil manejo. Digo, sin dejar atrás también igual, Escherichia coli, que es el primer lugar, cada vez es mayor los pacientes que tenemos con resistencias o que son multiresistentes con Escherichia coli. Es lo interesante de este gráfico de cómo se ha comportado en los últimos 5 años, cómo se han movido. Escherichia coli sigue en los primeros lugares, pero cada vez con más resistencias a los antibióticos.
Principalmente las edades más afectadas, pues como siempre, desafortunadamente son los extremos de la vida, los pacientes de 65 años y más y los pequeñitos de menores de 1 año, sobre todo los que tenemos en las unidades de cuidados intensivas neonatales. ¿Cómo vamos en este 2025? Pues hemos tenido un incremento del 17% en la notificación de infecciones asociadas a la atención en salud en estas plataformas de la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica. Esto no significa necesariamente que sea malo, al contrario, este incremento de las notificaciones en un 17% quiere decir que estamos haciendo más vigilancia epidemiológica, que los laboratorios dentro de las unidades de vigilancia epidemiológica están trabajando más de la mano con los departamentos de epidemiología. Lo podemos ver en el siguiente dato, como gracias a este incremento en la notificación y en el trabajo conjunto entre el laboratorio y el servicio de epidemiología, hay una reducción del 19% en la letalidad por detección temprana en las unidades de vigilancia epidemiológica. Actualmente el 33% de hospitales que notifican cumplen criterios de la ISO 15189. Creo que ya en las pláticas de los días anteriores han hablado un poquito de esta parte de calidad, que justamente es lo más importante de este congreso y de lo que nos vamos a adentrar un poquito más adelante en esta presentación sobre lo que el apegarse y tener estos laboratorios acreditados en ISO nos va a permitir para la confiabilidad de los resultados y el seguimiento de los pacientes. 8 estados, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Yucatán, Michoacán, Chihuahua, concentran el 70% de los aislamientos de interés epidemiológico. Esto es súper importante, cómo estos estados son los que han concentrado todo esto, y lo veíamos en la imagen, bueno, lo vamos a ver en la imagen siguiente, sobre cómo estos estados son los que concentran todos estos aislamientos. 2 microorganismos emergentes y que están siendo importantes para la vigilancia epidemiológica actualmente, sobre todo en el 2025, Candida auris y Enterobacter cloacae, fueron los patógenos emergentes prioritarios para este año, donde vimos este incremento a partir del 2023-2024, cuando no eran significativos los crecimientos de estos 2 microorganismos. Bueno, ¿cómo hacemos esta vigilancia epidemiológica? Pues creo que todos conocemos, tenemos una red a nivel nacional, la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, que está conformada por 32 laboratorios estatales, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica y en la punta de la pirámide, la Dirección General de Epidemiología. Hablábamos en un inicio, en la primera diapositiva, lo importante que era la fortaleza de tener un sistema interconectado de laboratorios, a diferencia de algunos otros países de América Latina que no cuentan con esta interconexión de laboratorios o esta comunicación que va a permitir tener una confiabilidad en los resultados de laboratorio y una comunicación a nivel nacional, a nivel mundial de estos resultados de lo que está presentándose en México respecto a las infecciones asociadas a la atención en salud. Bueno, en el caso del laboratorio estatal, tenemos a muchos compañeros de los laboratorios estatales en este congreso, lo que me da mucho gusto. Algunos tengo la oportunidad de haber saludado en algún momento. Pero ¿cuáles son las funciones? Para los que no conocen la función esencial del laboratorio estatal, pues nosotros como epidemiólogos, al momento que estamos en el hospital, que detectamos o que tenemos un paciente con una sospecha de una infección asociada a la atención en salud, se realiza la toma de la muestra enviada a nuestro laboratorio local. Cuando detectamos algún aislamiento sospechoso de resistencia o la detección de un brote, nosotros enviamos estas cepas al laboratorio estatal para donde nos hacen la recepción de la cepa para hacer un análisis molecular, donde van a aplicar diversas técnicas de PCR en tiempo real, MALDI-TOF, tipificación molecular. Gracias a esto nosotros vamos a tener una retroalimentación. Nuestro laboratorio local, posteriormente toda la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria, pues vamos a tener esta retroalimentación del laboratorio estatal al emitir o al darnos estos reportes confirmatorios, pues vamos a poder tomar nosotros acciones que vamos a ver más adelante, pues que van a estar en pro de la disminución del riesgo del crecimiento del brote o de la presentación de un brote como tal.
Posteriormente, nosotros, al tener el resultado o la validación del laboratorio estatal, este resultado se va a enviar a nuestra máxima instancia dentro de los laboratorios, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, que al final va a ser el que va a realizar estos procesos de coordinación y de calidad para validar estos resultados que presenten los laboratorios estatales, transformando pues, estos hallazgos al final en información, en evidencia epidemiológica que se va a presentar posteriormente por la Dirección General de Epidemiología y en los boletines semanales. Al final va a concentrar todos estos datos, va a concentrar todos estos resultados de cada uno de los laboratorios estatales y pues al final vamos a ver esta información traducida en resultados en los diferentes gráficos como los que presenté al inicio de la ponencia. Bueno, la vigilancia epidemiológica, como ya veíamos en el país, pues cuál va a ser cada uno de los niveles que ya mencionaba. En el hospital, pues principal función que vamos a tener dentro del hospital, unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria, va a ser la notificación de los casos, del envío de muestras al laboratorio estatal en caso de tener resistencias o en caso de la presencia de un brote, el reporte de infecciones asociadas a la atención en salud, pues dentro de un comité el CODECIAS, el Comité de Infecciones asociadas a la atención en salud, que son los que debe de contar con este comité cada uno, cada uno de los hospitales que están conectados a estas plataformas. Somos un primer nivel de alerta y contención en caso de que presente, que identifiquemos algún microorganismo con resistencias especiales o cuando tengamos la presencia o la detección de un brote temprano, pues vamos a hacer esa primera línea de defensa. El laboratorio estatal, como decíamos, va a recibir estas cepas, va a confirmar los resultados aplicando las pruebas moleculares que mencionamos anteriormente y pues gracias a esto nosotros vamos a poder confirmar los brotes y estas resistencias emergentes. El Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica va a ser el centro nacional que va a validar y va a tener principalmente el control de calidad y la tipificación avanzada y la coordinación con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Va a tener toda esta evidencia molecular confirmada y trazable. Nos va a permitir tener esa trazabilidad de estos microorganismos, cómo se están presentando a nivel nacional, si hay alguna relación entre la presencia de estos microorganismos en regiones específicas del país. Entonces, por eso es la importancia que tiene el Instituto Nacional de Referencia en cuanto a respecto al control de calidad. Y la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica que va a integrar la información de los hospitales, de las unidades de vigilancia epidemiológica y de los laboratorios estatales de salud pública en tiempo real. Vamos a ver más adelante qué importante fue la implementación de esta plataforma de red hospitalaria de vigilancia epidemiológica que ha cambiado con el paso de los años. Hemos tenido actualizaciones respecto a la notificación de casos de infecciones. La última fue en el 2024, donde se modifica la plataforma y que permite que se integren de manera más rápida y oportuna esta información. Esta información se puede ver en tiempo real en la Dirección General de Epidemiología. Se puede hacer el análisis en tiempo real de qué es lo que está pasando dentro del hospital. Van a identificar, esta plataforma nos va a permitir identificar los brotes antes de su expansión, va a evaluar tendencias de resistencias antimicrobianas activas y a activar estas alertas nacionales en caso de tener por ahí algún brote, sobre todo de las que nos interesan actualmente como Klebsiella pneumoniae, como Staphylococcus methicillin resistente, como Candida auris, que son los principales microorganismos que actualmente estamos con vigilancias especiales. Y al final, la Dirección General de Epidemiología va a consolidar todos estos datos para generar los reportes oportunos, reportes nacionales y la comunicación internacional de estos reportes que se nos proporcionan a las unidades de vigilancia epidemiológica de manera semanal de cómo está siendo el comportamiento dentro de los estados. Bueno, ¿qué nos va a permitir
esta detección oportuna de la que hablábamos ya al momento en que tenemos esta comunicación entre los laboratorios de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y el laboratorio estatal, pues nos va a permitir una detección oportuna de patógenos multiresistentes, lo que va a permitir que tengamos los médicos o que realicemos ese ajuste de antibiótico dirigido al aislamiento en específico, a ese microorganismo en específico. Nosotros como epidemiólogos es súper importante tener esta identificación lo más pronto o lo más rápido posible, de acuerdo pues obviamente a los tiempos establecidos para estos aislamientos, para poder aplicar las precauciones específicas de aislamiento de los pacientes. No es lo mismo un aislamiento de un microorganismo que tenemos como mecanismo de transmisión, el contacto por vía aérea, para poder realizar cada una de las precauciones con estos pacientes. De igual manera, pues nos va a permitir la evaluación de los riesgos dentro del hospital en tiempo real. Los laboratorios estatales de salud van a procesar las muestras de vigilancia rutinaria y pues los brotes locales que tenemos en cada uno de los hospitales. El impacto de esta retroalimentación que existe entre el laboratorio de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica hospitalaria con el laboratorio estatal y el INDRE, pues va a permitir, o se ha demostrado que hay una disminución del 33% de la mortalidad por infecciones asociadas en la atención en salud en los hospitales que tienen esta retroalimentación continua. Va a disminuir el 42% del uso inadecuado de antibióticos y pues va a disminuir un 25% el tiempo de aislamiento del paciente. Esto al final se va a traducir en dinero. Son aproximadamente 40% el incremento del gasto con esta estancia de pacientes dentro de los hospitales, pacientes con infecciones asociadas, van a incrementar el gasto por cada uno de los pacientes en un 40%. Entonces, también es importante porque pues, nos va a permitir disminuir este gasto paciente y pues ese ahorro, pues destinarlo a otros lugares dentro del hospital donde hay más necesidades en ese momento. Como resultado de esta interacción entre los diferentes laboratorios, como ya hablábamos, al permitir el ajuste del antibiótico y tener estas medidas de control, pues vamos a disminuir al final la incidencia de la presencia de brotes en el hospital. Digo, aquí es bien importante cómo insisto mucho en este trabajo conjunto entre las tres instancias, la instancia local, la instancia estatal y la instancia nacional para la contención del brote. Algunos datos importantes para tener en cuenta cómo esta comunicación nos va a ayudar, sobre todo en la disminución en la presencia de Klebsiella en un 33%, cuando existe una comunicación temprana entre los tres laboratorios. En el estafilococo meticilo resistente también una disminución del 30%, la disminución del 17% en Acinetobacter. Cómo 70% de las decisiones médicas hospitalarias dependen de estos resultados de laboratorio. Entonces, para nosotros como médicos epidemiólogos es súper importante contar con estos resultados de calidad que sean confiables, que sean oportunos para poder tomar estas medidas necesarias. Ya hablábamos de esta comunicación que existe, sobre todo para la comunicación inmediata, para disminuir el riesgo de los aislamientos de los microorganismos multiresistentes, como una alerta epidemiológica temprana, cómo esta confirmación molecular por parte del laboratorio estatal va a transformar los hallazgos en evidencias para nosotros tener esta trazabilidad del comportamiento de los microorganismos y que nos va a ayudar pues a implementar las acciones necesarias de contención. Según un artículo, el Early Molecular Diagnosis in Hospital Acquired Infection and Outcome Impact en el 2024, nos hablaba que la detección temprana va a reducir la mortalidad por infecciones en un 35% y va a cortar el tiempo de control de un brote en un 40% de tiempo, que esto es bastante para nosotros, como médicos epidemiólogos, para los directivos, el contar con este control de brote en un 40% y disminuir el riesgo de que más pacientes se estén infectando va a ser súper importante gracias a tener esta confirmación molecular en tiempo y forma adecuada. En el 2024, la Dirección General de Epidemiología
estableció que la comunicación al sistema de la red de vigilancia se debe de realizar en un periodo de menos de 24 horas para aislamientos con resistencias críticas. Es decir, ya que tenemos algunos de los resultados preliminares, nosotros como médicos epidemiólogos podemos captar al paciente cuando tenemos alguna evidencia clínica de que es un paciente con infección asociada. Podemos empezar a captar al paciente, a subirlo al sistema, esperando los primeros resultados del aislamiento para poderlo subir a este sistema, que es algo que nos marca como normatividad de la Dirección General de Epidemiología. La Organización Mundial de la Salud en el 2023 definió que estas prácticas como parte del eje de respuesta integrada, laboratorio, epidemiología clínica, es muy importante para el control de brotes. Bueno, respecto a la parte de control de calidad, ya se ha hablado en varias de las ponencias magistrales en este Congreso, cómo gracias a que los laboratorios acreditados y control de calidad externo van a garantizar una trazabilidad y van a garantizar una reproductibilidad de la información, que sean confiables, que sea para nosotros como epidemiólogos, pues para realizar los ajustes necesarios. Según la Organización Mundial de la Salud y la CDC en el 2024, estos hospitales con laboratorios acreditados bajo las normas de ISO 15189 van a presentar 50% menos errores analíticos, 35% mayor confianza clínica de los resultados y 40% más rápida las decisiones para nosotros, comunidad de vigilancia, tomar decisiones ante las infecciones asociadas a la atención en salud. Esta calidad analítica va a ser pues la base para nosotros tener o contar con esta seguridad del paciente y tener un adecuado control epidemiológico. Un resultado confiable pues va a ser, como dice la frase al final, la base de una decisión correcta para nosotros como médicos. Un ejemplo de un control que tuvimos por ahí en uno de los hospitales donde trabajamos, tenemos la oportunidad de trabajar directamente o de contar con una unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria, tener una muy buena comunicación con los laboratorios estatales. En el caso de la presencia de un brote por Klebsiella neumonía, como en el primer día detectamos la unidad de vigilancia epidemiológica, pues se compone del médico, en algunos lugares cuenta con personal de enfermería que hacen una vigilancia epidemiológica dentro de las áreas hospitalarias. Esta unidad, al momento de que está pasando visita con los pacientes y verificando los factores de riesgo de estos pacientes, ya sea que tengan, que sean posoperados, que tengan algún catéter por ahí, para que como factores de riesgo, van identificando estos factores de riesgo y en este caso, en el primer día, la unidad de vigilancia detecta un paciente con fiebre posquirúrgica de 48 horas de evolución. Se realiza un hemocultivo del paciente para enviarlo a nuestro laboratorio de la unidad de vigilancia epidemiológica. En el día 2 hay un crecimiento de bacilos gram negativos en este hemocultivo, lo que ahí nos prende a nosotros, comunidad de vigilancia epidemiológica, los focos, las alertas, e iniciamos con los procesos de contención o con las acciones de contención, pues para prevenir justamente ya nosotros al identificar un crecimiento de bacilos gram negativos, pues vamos a tomar acciones para disminuir el riesgo de tener un brote dentro del hospital. En el día 3 ya se realiza el envío a la en el mismo laboratorio de la unidad de vigilancia epidemiológica se hace una identificación preliminar de Klebsiella pneumoniae. Posteriormente se hace el envío al Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde mediante PCR se detecta un gen de Klebsiella pneumoniae y se hace la comunicación inmediata al comité de infecciones dentro del hospital, pues ahora sí, para que de acuerdo a estos resultados, todo el comité va a realizar o vamos a ponernos de acuerdo para realizar las medidas que tenemos que hacer de contención dentro de cada uno de los hospitales. En el día 5 aislamos al paciente, aislamos a estos pacientes con este resultado y se realizó el reforzamiento de desinfección en las áreas donde estaba este paciente
y posteriormente en el día 20 el brote está contenido, el paciente que teníamos ya negativizando posteriormente a los 2 periodos de incubación largos, podemos hablar de que teníamos un brote contenido con ningún nuevo caso reportado durante este lapso de los 2 periodos de incubación largos. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo esta interacción y esta comunicación entre los laboratorios pues nos va a permitir tener esta reacción inmediata y esta disminución de riesgo de que este brote incremente dentro del hospital. Nos va a permitir esta contención, nos va a permitir esta confirmación molecular, tener la evidencia y pues disminuir esta mortalidad hasta en un 35%, de acuerdo a varios artículos en el 2024. La parte de bioseguridad dentro de los laboratorios, súper importante. Sin bioseguridad, pues no vamos a poder disminuir el riesgo de que el personal que está dentro de los laboratorios pues se exponga justamente a estos microorganismos. Según la norma 240 y la Organización Mundial de la Salud en el 2023, los pilares de este sistema de bioseguridad en el laboratorio son principalmente instalaciones seguras, cabinas con flujos de aire, señalización y demás, personal capacitado y vacunado. Ojo aquí también, chicos. En la parte de nosotros, comunidad de vigilancia epidemiológica, nos encargamos de esta parte preventiva respecto a la prevención en vacunas. El personal, sobre todo el personal de salud, se ha vuelto en últimas fechas muy renuente a las inmunizaciones. Recuerden que estamos expuestos a un montón de microorganismos y que son potencialmente mortales y que pueden ser prevenidas perfectamente con la vacunación. Entonces, ahí la invitación a todo el personal que estamos en este congreso a tener al corriente sus vacunas justamente para prevenir los riesgos. Equipos calibrados y con un mantenimiento adecuado, la gestión igual de residuos biológicos, el manejo de RPBI es sumamente importante dentro de las áreas de laboratorio. De pronto, la unidad de vigilancia epidemiológica realiza auditorías internas, recorridos hospitalarios justamente para validar esta gestión de los residuos biológicos y nos hemos encontrado tanto en áreas hospitalarias como en laboratorios, el mal manejo que se le da a estos residuos biológicos infecciosos. Son pocos, ¿eh? Afortunadamente, las áreas de laboratorio, mi experiencia es que son de las áreas que mejor maneja su RPBI, pero sí la invitación, pues, a pegarse a la norma de manera adecuada, justamente para la gestión de estos residuos. Y la trazabilidad documental y electrónica también de los resultados y todo lo que hace los laboratorios desde el momento del transporte, desde el momento de la toma y etiquetado de la muestra, que es súper importante. Nosotros en ocasiones como médicos no tenemos ese cuidado y no sabemos la importancia que es la toma adecuada de una muestra. Me ha tocado ver al momento de los recorridos como pues, la mayor parte de los que toman estas muestras pues, son los becarios, tanto los internos, los residentes, que no tienen las adecuadas medidas para tomar un hemocultivo, por ejemplo, o al momento de cultivos de secreciones con técnicas estériles. Encuentro a los residentes haciendo la toma de la muestra sin ningún equipo de protección personal, sin una higiene de manos previa. Entonces me está dando resultados o contaminaciones ahí en las muestras, pues que al final pues de nada me va a servir hacer la toma del cultivo si no se hizo con una técnica adecuada y al final va a estar colonizado y pues no va a ser un resultado confiable para mí como médico al momento de realizar los ajustes necesarios, tanto de aislamientos, tanto de ajuste de antibióticos y demás, y pues no me va a permitir esta detección oportuna. El transporte el etiquetado de la muestra, igual, datos completos del paciente, que eso a ustedes nos los enseñan a nosotros. El transporte correcto de la muestra, la recepción segura, cómo se hace este procesamiento con equipo de protección personal adecuado y en las cabinas donde se tiene que realizar este proceso. El registro y la validación del resultado y al final una comunicación. Esto nos va a permitir tener una trazabilidad de todo esto de todo en el sistema, nosotros al momento de la detección y al contar con esta seguridad de que tenemos una bioseguridad dentro del laboratorio y que tenemos una trazabilidad adecuada, nos va a ayudar también para la contención de brotes en muchas de las ocasiones cuando hacemos una investigación epidemiológica.
Volvemos sin bioseguridad igual, como lo dice la frase, no hay vigilancia, y sin trazabilidad no hay evidencia. Respecto a la parte de calidad, ustedes son los expertos en cuanto a toda esta parte de calidad, pero veamos cómo la importancia de tener laboratorios certificados, laboratorios que tengamos la certeza de la calidad en el proceso de sus muestras. La ISO 15189 establece los requisitos siempre de competencia técnica y la gestión de calidad y trazabilidad. En México, el Instituto Nacional de Referencia como ente coordinador, va a liderar este programa de calidad y evaluación dentro de los diferentes laboratorios, de los 32 laboratorios estatales, aplicando paneles de control interlaboratorial para patógenos, sobre todo los patógenos prioritarios que ya comentábamos anteriormente, la Klebsiella, el Staphylococcus, la Candida auris, influenza, SARS-CoV-2, entre otros. En el 2024, el 100% de los laboratorios estatales de salud pública fueron evaluados bajo los esquemas de calidad y evaluación, logrando una concordancia promedio del 96,8%. Es importante. Entonces, hablamos que nuestros 32 laboratorios estatales tienen un sistema de calidad apegado a la ISO 15189, lo que al final nos va a ayudar a nosotros a tener un resultado confiable y que los datos de la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica pues, son datos reales y son datos confiables. Bueno, la Organización Mundial de la Salud y la CDC recomiendan que la integración de programas de calidad y evaluación se realicen en las redes de vigilancia, sobre todo para la detección, para el fortalecimiento y el incremento de la credibilidad institucional y de los resultados. Aquí tenemos una gráfica de desempeño de estos paneles de calidad y evaluación desde el 2022 a la fecha, cómo se han incrementado el desempeño de estos paneles hasta el 2024, que hablábamos que el 96,8% por ciento de los laboratorios estatales lograron una concordancia de los resultados. Pero ¿hacia dónde vamos? Bueno, para el 2030, pues a lo que vamos es ayer escuchaba una ponencia que hablaban un poquito ya de la Big Data y de todas las inteligencias y del uso de la inteligencia artificial con estas nuevas tecnologías para los diagnósticos oportunos dentro de los laboratorios. El laboratorio del futuro, pues ya lo tenemos en marcha. Este proyecto al 2030 ya está implementado mucho. Ya tenemos un gran avance dentro de México con esta red de laboratorios de salud en la República. Esto nos va a permitir, o el objetivo para el 2030 es que estos laboratorios tengan una automatización total de los procesos pre-analíticos y post-analíticos y que sean capaces de detectar hasta el mínimo error. Con esto vamos para priorizar pues estas muestras críticas y generar alertas automáticas, que el sistema en ese momento me genere una alerta si tengo un incremento de algún microorganismo de interés en alguna región en específica del país. Eso ya lo hace actualmente la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica, ya está implementando esta inteligencia artificial. Y esto al final, pues a nosotros nos ayuda a interpretar estos antibiogramas, esto al final va a ayudar a que se interpreten de manera más rápida los antibiogramas, reconocen patrones de resistencias emergentes y el comportamiento de las infecciones en cada una de las áreas de la República. Nos va a ayudar al final, ya tienen la capacidad de predecir brotes a partir de algunos datos que ya van a tener sus sistemas. Vamos a tener esta capacidad de poder, de acuerdo al comportamiento anual y a la presencia de algún microorganismo en específico, a predecir estos brotes a partir de los metadatos clínicos y ambientales que se tienen, que esto es súper importante y lo vamos a ver en otra diapositiva más adelante, la relación entre los datos clínicos, los datos ambientales, los datos animales inclusive. Ya en algunas instituciones tenemos estos tableros inteligentes o los dashboards
conectados a la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que nos permiten a nosotros en tiempo real tener la visualización de cómo se están comportando estas infecciones. En este caso, en la Dirección General de Epidemiología, ya cuentan con estos tableros donde en el dashboard van viendo en tiempo real y de manera diaria cómo se están comportando las infecciones asociadas en tiempo real. Bueno, la importancia también, hablar de la secuenciación genómica de nueva generación, súper importante. Nos ayuda a identificar todas estas variantes de resistencia, sobre todo a los antibióticos. Para mí, este tema de resistencia a los antibióticos es fundamental. Hablábamos del 2050, que una de las tres principales causas de mortalidad va a ser las infecciones asociadas, sobre todo por resistencia a los antibióticos. El rastrear estas cadenas de transmisión hospitalaria gracias al gen también es importante para nosotros. Nosotros al confirmar un brote, no únicamente nos basamos en el tipo de microorganismo o en el crecimiento. Tenemos que hacer una relación rastreando algunas cadenas de transmisión hospitalaria, la relación de los pacientes y comparando sobre todo las cepas. Al comparar las cepas entre dentro de los pacientes que tenemos ya confirmados, nos permite a nosotros hacer esta relación en tiempo, lugar y persona del paciente y poder relacionar el microorganismo con el brote, porque podemos tener un crecimiento de un microorganismo, por ejemplo, Klebsiella, pero van a ser cepas diferentes entre cada uno de estos crecimientos y puede ser que no estén relacionados a este brote. La secuenciación genómica nos va a permitir también tener estos datos genómicos, tener resultados clínicos de manera más rápida, oportuna y confiable, y tener estas variables epidemiológicas y ambientales también de estos microorganismos. Ya hablamos de los tableros dinámicos de vigilancia, que nos van a ayudar a incorporar los indicadores predictivos y mapeo genético en tiempo real. Otro ejemplo de un caso clínico que tuvimos por ahí, un caso clínico de Acinetobacter baumani, que es nuestro foco actualmente dentro de los hospitales, sobre todo donde estamos laborando actualmente, y cómo esta inteligencia artificial y cómo la implementación de la Big Data y demás nos va a ayudar a una detección temprana. Un ejemplo aquí como el algoritmo, el algoritmo identificó un aumento inusual de los aislamientos por Acinetobacter baumani provenientes de la unidad de cuidados intensivos. La inteligencia artificial detecta un incremento del 30% en cultivos positivos durante 3 días consecutivos, justamente en el área de la unidad de cuidados intensivos, y nos lanza una alerta inmediata. Se activa automáticamente una alerta donde en el dashboard aparece ya un incremento en el gráfico de los casos de Acinetobacter baumani. Podemos ver ahí en un ejemplo en el gráfico cómo hay un incremento en estos 3 días y nos activa esta zona roja donde hay un incremento de la curva de incidencia. Posteriormente, pues hay una intervención inmediata. Ya nosotros tener este foquito rojo prendido o esta activación automática que se llegará a presentar con el uso de esta inteligencia artificial, nos va a permitir a nosotros, comunidad de vigilancia, aplicar las medidas de control de manera inmediata y antes nosotros de confirmar el brote. Ante este pico, antes de hacer la investigación, como les decía, de acuerdo a las cepas y demás, nosotros ya tenemos una alerta en el área de la UCI o de la UCIN. Realizamos o implementamos las medidas necesarias o las medidas de control y esto nos va a permitir antes de la confirmación del brote lograr una disminución del 60% en 15 días de estos casos. Entonces podemos hablar cómo la inteligencia artificial nos sirve en este ejemplo para amplificar la capacidad del laboratorio y la unidad de vigilancia epidemiológica para detectar señales débiles. Bajo el mínimo incremento de un microorganismo nos lanza nuestra alerta roja. ¿Cómo pasamos de la reacción al brote a la prevención del brote? Aquí estamos siendo preventivos, no estamos actuando cuando ya tenemos la presencia del brote. Entonces estamos previniendo que se presente ese brote y haciendo una contención del brote antes de que éste se presente. Entonces, esta es la evolución natural que va a tener nuestra plataforma de la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica. Actualmente no lo hace como tal, pero se espera que hacia los próximos años la plataforma nos lance inmediatamente a nosotros, comunidades de vigilancia locales, nos mande estas alertas para poder hacer estas actividades de contención inmediata.
Ya hablábamos de la importancia de la Big Data, hablaban el día de ayer de esta importancia de la implementación de la Big Data, que procesa grandes volúmenes de datos epidemiológicos, cómo nos va a ayudar a generar estas alertas predictivas basadas en patrones de cómo se comportan los microorganismos con el paso de los años, cómo han cambiado la presentación de estos microorganismos y pues nos van a permitir al final actuar. La CDC en el 2024 documenta cómo hospitales con dashboard interoperables disminuyeron los tiempos de respuesta a los brotes hasta en un 47% y cómo la duplicidad la disminuyeron también de los reportes hasta en un 30%. El sistema, por ejemplo, de la red hospitalaria nos permite no tener esta duplicidad de datos de pacientes y nos va a ayudar pues a disminuir justamente también esta parte. En el 2024, la DGE confirmó que la digitalización de la red permitió un incremento del 52% en la oportunidad de notificación. En la segunda diapositiva que presentamos hoy veíamos cómo en el 2025 hubo un incremento del 17% en la notificación, que decíamos que eso era bastante bueno. La realidad es que al momento nosotros de mejorar en la notificación, pues nos va a ayudar a actuar de manera inmediata en contención de brotes. Ya hablamos de este modelo de laboratorios hacia el 2030, cómo esta innovación nos va a ayudar a prevenir, pero justamente vamos hacia este proyecto de la Organización Mundial de la Salud, el One Health, que es una vigilancia integrada para tener nosotros un control sostenible entre la vigilancia del ser humano, la vigilancia del ambiente y la vigilancia animal. Sabemos cómo aproximadamente el 60% de las enfermedades actuales o enfermedades emergentes o enfermedades nuevas, pero llegan o proceden de los animales, los microorganismos y demás. Entonces, la importancia que va a tener la vigilancia integrada de estos tres grupos va a ser súper importante para nosotros tener un control sostenible de las infecciones asociadas dentro de los hospitales. Como conclusiones principales, pues sabemos ya cómo el laboratorio, al final la importancia y recalcar nuevamente la importancia del laboratorio en las unidades de vigilancia epidemiológica locales, cómo son el eje de los sistemas de vigilancia, cómo las redes entre los laboratorios estatales, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica y la Dirección General de Epidemiología nos van a garantizar la calidad y la respuesta oportuna para la contención de los brotes. Cómo la innovación va a definir la prevención y al final la capacitación. Ojo con la capacitación para el personal dentro de los hospitales. Cómo la capacitación va a ser la mejor vacuna institucional para prevenir el control de infecciones y al final la vigilancia digital no sustituye al epidemiólogo. Nos ayuda a nosotros como epidemiólogos a tener una visión más amplia de lo que está pasando dentro de nuestros hospitales. Una frase que me gusta mucho, la prevención no se improvisa, se mide, se cultiva y se acredita. Muchas gracias a todos y pues quedo aquí atento a si tenemos alguna duda.